Bueno, buenas noches a todos. Acá desde la Argentina son las buenas noches, en México son buenas tardes aún. Antes que nada quisiera agradecer la invitación del grupo de Yoica, ¿no? Hecha por Jesús Ramírez, Arturo Rogerio y Alejandro Rodríguez, por esta invitación para compartir hoy con ustedes algunas reflexiones acerca del autismo y la psicosis en la infancia. Me gusta más decir psicosis en la infancia que psicosis infantil, porque como la psicosis es la estructura y no se modifica a lo largo del tiempo, la estructura es la misma, prefiero hacer ese axioma de especificación de decir psicosis en la infancia. Entonces, y ustedes verán que de entrada el título mismo sugiere un binomio. Yo no digo psicosis en la infancia e incluyo el autismo. Y eso ya es una toma de posición, porque mi punto de partida será justamente que el autismo no es una psicosis. O sea que hay muchas razones por las cuales se pueden diferenciar el autismo de la psicosis y eso da como resultado no una cuestión puramente clasificatoria, sino que el resultado de eso es una clínica original para el abordaje del autismo. En realidad, con la psicosis en la infancia pasa algo particular. El cuadro en general que hablaban los psiquiatras era la psicosis, y los niños eran tomados más bien como débiles mentales, no había un trabajo específicamente de la psicosis en la infancia. Se puede decir que son los psicoanalistas que se interesan de los niños psicóticos, y están los trabajos de Melanie Klein, incluso de los postfreudianos y también de los kleinianos, que han hecho grandes aportes sobre la psicosis en la infancia. De hecho, el primer cuadro que se habla de una psicosis fue Margaret Mahler con la psicosis simbiótica. Entonces, tenemos la psicosis cuando empieza a trabajarse sobre la psicosis en la infancia, pero al mismo tiempo aparecen cuadros que se denominaron autismo, y con una cierta mezcla entre ambos diagnósticos, entre autismo y psicosis. Fue todo un trabajo de casi un siglo de psicoanálisis, no tanto, pero de medio siglo probablemente sí, para poder llegar a diferenciarlos, ¿no? Porque el cuadro del autismo infantil precoz, incluido por Leo Kanner, fue en 1943, en plena Guerra Mundial, y el síndrome Asperger, en realidad que era psicopatía atípica, como Asperger lo llamó, que en 1980 se llamó síndrome Asperger, fue de 1944. O sea que el autismo ya venía hablándose de eso, porque con Bloiler y en 1911 aparece el autismo como una de las formas de la esquizofrenia, con repliegue sobre sí mismo. Entonces tenemos que dentro del grupo de las esquizofrenias estaba el autismo, o sea que eso ya aparecen como pegados. Los cuadros que aparecen con el autismo infantil precoz le dan cierta autonomía. Y después esos cuadros se continuaron con los manuales psiquiátricos a lo que después se llamó el TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, o el TEA, Trastorno del Espectro Autista, al punto de observar completamente en los manuales psiquiátricos la psicosis. Entonces, en la actualidad, los manuales no hablan de psicosis en la infancia, sino hablan del grupo de las esquizofrenias para hablar de los niños que tienen alucinaciones, y los niños TEA aparecen como niños sin alucinaciones. Entonces, los únicos que seguimos interesándonos por la psicosis en la infancia somos los psicoanalistas. Entonces, esto es muy particular, ¿no? Porque se puede decir que la psicosis nos ha enseñado cosas, la psicosis en los niños, nos ha enseñado cosas sobre la psicosis en general, ¿no? O sea que Lacan se pregunta tempranamente qué nos enseña la psicosis en los niños acerca de la psicosis, y lo primero que va a decir es esa ruptura de la supuesta armonía entre madre y el hijo. O sea que es la primera cuestión, rompe con esa idea de los postfreudianos que existiría tal armonía entre la madre y el niño, y a continuación, cómo el niño puede ocupar el lugar de objeto para la madre, o sea, el niño como objeto condensador de goce. Pero es algo que Lacan en los 60 lo señala en relación al niño, pero que después se generaliza
para la psicosis en general. Cómo el psicótico toma el lugar del objeto en la medida que queda positivizado ese objeto y no se extrae a través de la operación de separación, el psicótico mismo, él encarna ese objeto. Entonces, pensar en la infancia nos ha enseñado mucho sobre la psicosis en general. Veremos que con el autismo también aprendimos mucho. Pero en todo caso, en la clínica de lo que es los niños psicóticos, tenemos una variedad importante, porque tenemos desencadenamientos tempranos, ¿no? O sea, desencadenamientos al estilo de la psicosis adulta, con compensaciones y suplencias, o niños que continúan con brotes sucesivos o sin lograr una compensación. Pero también hay desencadenamientos muy tempranos en la pequeña infancia. Entonces hay momentos que el diagnóstico entre autismo y psicosis en niños muy pequeños a veces puede resultar difícil. Pero es por eso que es importante hacer un diagnóstico bajo transferencia. O sea, no hacemos un diagnóstico con una suma de ítems, sino partimos de la idea que en la relación transferencial podemos hacer un diagnóstico y determinar si un sujeto es autista o es psicótico. Y a veces empezamos a trabajar sin diagnóstico, pero eso no implica que en algún momento vamos a saberlo y vamos a ver el efecto que tiene en la dirección de la cura. Por eso va a ser importante. Entonces, ahora voy a explicarles acerca del tema del autismo. Entonces tenemos esta idea, ¿no?, de que la estructura de la psicosis no varía, pero sí tenemos esa ruptura, ese desencadenamiento, que es una discontinuidad y que hay que lograr producir una cierta estabilización. A veces hay cuadros que aparecen en el relato de adultos, fenómenos al estilo de piezas sueltas, fenómenos discretos que han aparecido, fenómenos sin sentido, que en su momento no han podido cobrar ninguna significación y que en el momento del desencadenamiento cobra una significación nueva, ¿no? Por ejemplo, un sujeto que a los 13 años aparece una luz del lado izquierdo de su cabeza, ¿no? O sea, cualquiera podría haber pensado que era un reflejo, darle un sentido común, pero no le da ninguna significación. Le produce un efecto de extrañeza. Aparece como un S1 solo. En el momento de desencadenamiento de su psicosis, aparece el delirio de que es un iluminado. O sea, que eso que apareció como un S1, en el momento de su delirio cobra lo que se llama una significación personal. Hay otro caso que presentó Duffieux, un caso raro, él lo llamó un caso no tan raro, de una psicosis ordinaria, donde el niño a los 8 años es llevado por un adulto a un bosque y le pega con palos. El niño en un momento escucha una voz que dice, mira, y ve al niño tirado en el piso. Y ahí sale corriendo. Pero no produce un desencadenamiento de la psicosis, a pesar de que hubo claramente una alucinación y un fenómeno de despersonalización. Pero después, en la adultez, todo el trabajo que él hace es en relación a la carpintería y en relación a la madera. O sea que hay un trabajo sobre ese tema que le permite lograr mantener una cierta estabilidad. Después hay casos raros en la infancia que a veces no llegamos a poder determinar cuál es el diagnóstico. O también tempranamente, Víctor Tauss o incluso Melanie Klein hablaban de una extraña indiferencia, una cierta apatía, esos comportamientos extraños, ¿no? Incluso ciertos actos de maldad, ¿no? Estos actos de maldad de estos niños que aparecen, que matan perros, que matan animales, o pueden llegar también a producir homicidios, como en un caso que me presentaron hace 2 años, 3 años que estuve en México, donde unos niños matan a un niño más chico, sin razón, ¿no? O sea que sin sentido. Y estos actos de maldad o incluso episodios de violencia son momentos donde la pulsión pasa directamente a lo real. Entonces es como
es una acción de la pura pulsión de muerte. Y también encontramos en los sujetos psicóticos lo que llamó Binswanger extravagancias, o también actos sutiles, ¿no? Que son fenómenos, piezas sueltas, un diagnóstico de psicosis. Pero vamos a tener esto, vamos a tener toda la fenomenología de la psicosis. Vamos a tener fenómenos elementales, interpretaciones delirantes, significaciones personales, alucinaciones auditivas y visuales, despersonalización por una vacilación de la imagen. O sea, tenemos fenómenos de lo que Lacan llamó cadena rota, ¿no? O sea, cadena rota porque hay significantes por la acción de la forclusión del nombre del padre, hay significantes que pasan a lo real. Entonces, todo esto da una clínica bastante interesante en relación a la psicosis, y si tenemos tiempo voy a retomar algún caso, pero no sé si alcanzaremos. En relación al autismo, la presentación es otra cuestión, porque en la actualidad existe como una expansión del diagnóstico de autismo, bajo la forma de TEA. Entonces, la mayor parte de los niños chiquitos que yo recibo vienen todos con diagnóstico de autismo, ya sea que lo han diagnosticado o porque los padres tienen temor o una intuición o una preocupación acerca de si es autismo. Porque en la actualidad el diagnóstico de psicosis se maneja raramente. Entonces, ¿cuáles son las características principales en relación al autismo? Que ya había fijado Leo Kanner. Es esta idea de una cierta fijeza, o sea, con acciones repetitivas, estereotipadas, y un aislamiento. Sameness and loneliness. O sea que este aislamiento que implica un cierto decorte del lazo con el otro y una cierta repetición y fijeza que se ha llamado obsesiones o conductas estereotipadas por los manuales diagnósticos. Vamos a ver que no se trata exactamente de eso. Y también esta descripción inicial, ¿no? Donde Leo Kanner decía que son niños que se caen y se golpean, no lloran, no sienten dolor, no juegan, tienen trastornos en el lenguaje, o sea, tienen ecolalias, ecopraxias, tienen un gusto por un orden fijo que no puede ser modificado, y pueden hablar como un loro, o sea, que tienen todos estos trastornos particulares de no reconocerse en el espejo. Hay niños que no hablan, o sea que de entrada ya se plantea que existe una variedad de presentación en el autismo. No hay una forma única de presentarse el autismo, sino que existe una cierta diversidad que lo va a llevar a hablar a Maleval de distintos tipos de borde. Ahora, lo que hay que considerar que las características que se decían eran estas conductas estereotipadas y el aislamiento, pero el aislamiento no es tal, porque lo que vemos es que el niño autista, a pesar de sus dificultades, porque algunos directamente no hablan, y muchos son muy pequeñitos cuando los encontramos, son niños de 1 año y medio, 2 años, después te pueden encontrar niños más grandes, pero las primeras consultas son de niños muy pequeños, ¿no? Porque esto ha variado también en el tiempo, porque antes llegaban muchos niños derivados por las escuelas, o sea que en el momento de la escolarización aparecía que algo pasaba con el niño y eran derivados a los servicios de pediatría o a los psicólogos, o sea, más raramente, pero llegaban derivados de las escuelas. Pero en la actualidad, con la divulgación y la expansión del diagnóstico de autismo, los pediatras mismos son los que envían, o los mismos padres que pueden encontrar conductas que no son, que les resultan extrañas y que pueden pensar que tal vez son autistas. Entonces, tenemos esta primera presentación, pero aún los niños muy pequeños, vemos que hay un esfuerzo por entrar en lazo con los padres, por ejemplo, ¿no? O sea, un niñito que estaba upa de su mamá, 1 año y medio, entonces agarraba el pelo de la mamá y se lo tocaba una y otra vez, o estaba muy atento donde estaba la madre, le pedía upa. Yo eso lo veo continuamente, porque lo primero que hay que quebrar es con el mito falso y malvado y malintencionado de que los padres son responsables del autismo de sus hijos.
O sea, esta idea la introdujo Bettelheim diciendo que eran padres que los habían criado sin amor, sin deseo, y que finalmente eran los culpables del autismo de los hijos, y no hay nada más falso. O sea, eso sería, desde el psicoanálisis, sería pensar una intersubjetividad, que a tal padre, tal hijo. Y eso no existe, ni en el autismo, ni en ninguna estructura clínica. O sea, lo que encontramos siempre es lo que llama Lacan, y puede ser difícil de entender, la insondable decisión del ser. Hay una contingencia por el cual el sujeto se incluye en una estructura o se incluye en un funcionamiento subjetivo singular que es el autismo, ¿no? Se ha pensado como un funcionamiento singular que va del autismo al autismo. O sea, yo no creo que haya un pasaje del autismo a la psicosis, ni neurotizar ni al psicótico, ni al autista. O sea que el autismo va del autismo al autismo. Pero el secreto de todo esto es que no de la misma manera. O sea, cuando a veces se dice del autismo al autismo, uno puede llegar a creer que entonces va a permanecer igual. Y no. Hay posibilidades de un tratamiento, hay un tratamiento posible del autismo. Si llego a poder transmitirles esto hoy, voy a estar de lo más contenta. Hay un tratamiento posible de acuerdo a las contingencias y a cada niño. O sea que esto es algo muy personal, es cada niño. Entonces partía de la idea de que no es culpa de los padres. Francis Tasting, la clienta, llegó a decir, sin culpa de nadie. O sea que primero ella hablaba de la depresión materna, pero después se dio cuenta que eso podía llegar a producir la idea de que sería por culpa de la depresión materna que el hijo es autista, y no existe nada de eso. Entonces, vemos que la mayor parte, como lo señala Maleval, de los niños autistas hacen un esfuerzo por entrar en relación con otros, y que ese no es el punto fundamental. Lo que pasa es que eso fue muy tomado de esa manera porque el autismo, como aislamiento en el propio mundo, y quiero el lazo, es un significante amo de la época, porque nombra un estilo, ¿no? De un estilo individualista, un estilo de goce particular, donde cada uno queda encerrado en su propio mundo y cuesta entrar en contacto con otros. Pero ese autismo del aislamiento, que se podría hablar de un autismo generalizado, no es el autismo pensado como un funcionamiento subjetivo singular. Pero sí lo que caracteriza el autismo es lo que se llama iteración. Iteración es un término que utiliza Lacan cuando habla de iterare, ¿no? Que implica la repetición. Fue retomado por Jacques Alain Miller, y a su vez Éric Laurent lo retomó para hablar ya no de conductas estereotipadas, pero esas repeticiones las llamó la iteración del uno, y añade sin cuerpo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Iteración del uno, ¿por qué? Porque justamente se trata de esta repetición del uno que no se borra, que no hay un llamado, un segundo significante, y que hace que tiene este tipo de funcionamiento. Es uno. Entonces siempre es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Temple Grandin tomaba la arena y la tiraba, y la tiraba, y la tiraba. Y estas conductas iterativas, o sea, no solamente al hablar, sino conductas iterativas, lo que es una defensa masiva por parte del sujeto autista frente al fenómeno intrusivo que le resulta al mundo exterior, a la angustia que le puede producir la relación con el mundo exterior. Entonces se produce este efecto de iteración en búsqueda de un mundo ordenado, fijo, exactamente igual, una iteración sin cuerpo, ¿no? Entonces, porque lo que añade Laurent es que no hay constitución del cuerpo en el autismo. O sea, ya había hablado Francis Tasting que los niños autistas quedaban en sus sensaciones, o sea, quedaban en su propia receptividad. Entonces, el mundo exterior no lo sentía, sino que sentía lo que le producía. Entonces se golpeaba y no lloraba porque sentía la sensación en el cuerpo, pero no el golpe del mundo exterior. Bueno, entonces eso la llevó a ella a decir cosas, por ejemplo, que el objeto autista, que es el objeto que producía la sensación, por ejemplo, en la mano
de llevar un objeto era un objeto idiosincrásico y que había que tratar de arrebatarle ese objeto para que se interese por el mundo exterior. O también que esos intereses, esas obsesiones, ¿no? Que yo voy a llamarlos más bien intereses específicos, que había que tratar de quitárselos para que el niño se interese más por el mundo. Todos los tratamientos cognitivos apuntan a eso, que quitarlo de esas obsesiones para que se interesen por el mundo. Mientras que lo que olvidan, que en realidad ya son una solución. Frente a esa angustia, la creación de estos objetos autistas o estos intereses específicos ya constituye una solución del sujeto frente a la angustia, una salida. Entonces, quitarle eso es dejarlo sin la solución que encontró. Entonces, vamos a tener en la dirección de la cura otra idea. Primero, es la idea de un lazo sutil con el sujeto autista, o sea, poder entrar en contacto con él, estar junto a él. Y luego, justamente, sin arrebatarle el objeto autista, porque forma parte de su solución. Él con su objeto. Y esos intereses específicos, mal llamadas obsesiones, podemos decir que más bien son las pasiones del niño autista, y que más que sacárselo, sino hay que poder entrar en esas soluciones particulares para poder desplazarlo. O sea que cuando Eric Laurent dice que se trata de la iteración del uno sin cuerpo, va a decir que en el lugar del cuerpo que no hay, se produce lo que llama el encapsulamiento autista, como un neoborde. Entonces él da la imagen, por ejemplo, de los astronautas, ¿no? Los astronautas que tienen un casco, un traje, y que justamente eso le permite desplazarse en el espacio. Entonces sería como un neoborde a falta de la constitución del cuerpo. Y un lindo ejemplo para pensar esas burbujas, como si, él dice como si fuera una burbuja, hay un video que se encuentra por internet que se llama Mi hermanito en la luna. ¿No? El hermanito en la luna porque dice que es la voz de una niña hablando con unos dibujos animados diciendo que el hermanito le gusta mirar la luna y se encuentra el hermanito como en una burbuja, como en los dibujitos animados, pero él adentro de la burbuja. Entonces cuenta que por momentos el niño aletea, hace movimientos y que la gente se asusta, le tiene miedo, porque vaya a saber qué piensa que le puede pasar. Y en contraposición a eso, la niña, ¿no? Dice que hay un juego que le gusta hacer con el hermanito, que es el juego al bonete, donde ella se pone un bonete y el niño, su hermanito, corre detrás de ella. Entonces, en el momento que van corriendo, se escucha la risa de los niños y la burbuja, en la burbuja están los dos. Bueno, el tratamiento, eso me parece una ilustración para ver, cuando yo digo lazo sutil, porque se trata de poder entrar dentro del encapsulamiento del niño, más que arrebatarle su solución, poder ponernos junto al niño, dentro de su encapsulamiento autista, para poder desplazarlo, de modo tal de incluir personas y objetos, armar un mundo cada vez más amplio. Por eso es una diferencia radical con el tratamiento de la psicosis. Con el tratamiento de la psicosis vamos a tener que su desestabilización, producir una estabilización de algo que lo sostenga y que le permita estar en el mundo. En cambio, en el autismo ya llega a una homeostasis inicial, donde todo tiene que ser exactamente igual. Y se trata de poder moverlo de esa homeostasis inicial en algo lo que Eric Laurent llamó la clínica de circuito, que sería cómo armar secuencias cada vez más amplias, incluyendo objetos y personas, de modo tal que pueda estar en el mundo. Entonces, Eric Laurent plantea en ese momento, a diferencia de la forclusión del nombre del padre, lo que llamó la forclusión del agujero. ¿Qué significa eso? Significa los agujeros están en el mundo, ¿no? El agujero de la boca, los agujeros de las zonas erógenas, pero no está, pero están simbolizados para el sujeto. El agujero esencial, Lacan va a decir, es el de no hay relación sexual, pero no están simbolizados. Entonces, como no hay simbolización, ese agujero aparece en lo real y aparece como experiencias terroríficas para el niño. O sea, que aparece como algo, como un plus. Entonces, esta falta de constitución del borde simbólico del agujero repercute en una cierta inexistencia de la constitución del cuerpo. Entonces, en su lugar,
aparece el encapsulamiento autista, que es algo elástico. Con eso se diferencia de todos los postfreudianos que hablaban de un borde rígido, duro, como una muralla, ¿no? Bettelheim hablaba fortaleza vacía, o Mahler con esa muralla, la cáscara dura, que no se puede atravesar. A diferencia de eso, Éric Lorand dice que es algo elástico, que se puede mover. Y ese es el secreto de poder pensar que hay un tratamiento posible, porque partimos de la idea de que puede ser desplazado en una continuidad. Entonces, Éric Lorand lo llama de esa manera y Jean-Claude Maleval habla del borde autista. Entonces, el borde autista va a decir que justamente entre el mundo y el niño aparece un borde autista en el cual incluye el objeto autista de Tasting, el doble real lo llama, que es una expresión que utiliza Rosine Lefort, ¿no? Cuando hace su trabajo sobre el tema del autismo, y los intereses específicos. Y esto de los intereses específicos es muy importante, porque niños que se relacionan con el mundo a partir de un interés específico. Por ejemplo, hay un video, ¿no? En un momento habíamos hecho una investigación sobre el autismo en medios audiovisuales, entonces, y en películas, entonces vi uno que se llama Autismo el musical, entonces había un niño interesado por los dinosaurios. Entonces, ¿cómo participó de musical, ¿no? De esa experiencia? Todo el tiempo estaba hablando de los dinosaurios. Y en eso estaban hablando a alguien, se lo veía pasar y hacer los movimientos de la boca del dinosaurio. Pero eso le permitía estar con los otros. O sea, estar bajo sus intereses específicos. Entonces, Maleval llegó a hablar de distintos tipos de bordes. Dice que en un primer momento el borde autista está pegado a la superficie corporal. O sea que es la propioceptividad, la sensación, esas sensaciones idiosincrásicas que hacen que el niño haga un movimiento repetitivo, siempre igual, prenda y apague, tire la arena, tire un objeto, lo levante y lo tire, lo vuelva a tirar. Y dice que a continuación empiezan a aparecer objetos y se constituye el borde autista y que existe una relación dinámica. Y ese borde se va desplazando, interactuando, hasta que en un momento él puede plantear que hay un borramiento del borde. O sea que el borde puede diluirse de modo tal que hasta que parecer inexistente, ¿no? O sea que entonces aparecen las grandes preguntas, ¿pero era autista o no era autista? O los jóvenes autistas que en la actualidad consultan diciendo, ¿soy Asperger o no soy Asperger? Porque estoy en el mundo, tengo una pareja, tengo un trabajo, ¿soy Asperger o no soy Asperger? No, los adultos ya, los jóvenes que consultan es más Asperger, no dicen autismo, ¿no? Tuve varias consultas en ese sentido. O sea que esto porque se va diluyendo. ¿Y por qué se puede diluir? Porque se desplaza ese encapsulamiento y eso lo hacemos bajo transferencia. O sea que consideramos que el tratamiento analítico permite ese movimiento, pero a sabiendas de que es sobre la base de que podemos plantear, entiendo yo, de que hay una transferencia del autismo, que puede ser paradójico pensar. Si no hay una relación con el otro, ¿cómo es que hay una transferencia? Bueno, esa transferencia es lo que, por eso lo llamé lazo sutil, es porque sutilmente entramos en contacto y nos ponemos juntos del mismo lado, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que armaba una muralla de juguetes, ¿no? Muy ilustrativo, y él se ponía del otro lado. Bueno, ¿cómo tratar de entrar en contacto con él? Primero movía un objeto, pero él tenía una memoria visual, tenía un pensamiento de imágenes, como diría Temple Grandin, entonces cuando se tiraban los objetos, si yo le movía el lugar, él lo volvía a poner en el mismo lugar. Se acordaba cosas que yo no me hubiera podido acordar nunca, ¿no? O sea, aparece esta memoria también prodigiosa en los niños que tiene que ver con esa captación sin la perturbación de lo imaginario y que Temple Grandin lo distinguió como pensamiento, ¿no? En imagen, o sea, que ve la imagen y queda exactamente. Entonces un día paso para el otro lado y me paro al lado de él, detrás de la muralla de juguetes. Y ese pasa del otro lado. O sea que no, hago distintos intentos de ver cómo entrar en contacto con él, hasta que un día decido que lo mejor va a ser quedarme quieta. Cuando me quedo quieta, en estas idas y vueltas, el niño de espaldas se va desplazando
hasta ponerse al lado mío, porque ya para entonces se jugaba del mismo lado, pero dándome la espalda rotundamente, pero se desplaza él solo, se pone en movimiento, se queda al lado mío y pone su cabeza sobre mi hombro. Ahí ya estábamos del mismo lado. Pero por eso Rosine Lefort advertía de no tener una excesiva actividad, de que poder dar tiempo a que el niño también pueda hacer su movimiento y aproximarse. Pero no va a ser sin la presencia del analista. Entonces, tenemos varios aspectos para decir, para diferenciar, si diferenciamos el autismo de la psicosis, es que en esta defensa masiva que caracteriza al autismo, no hay un trayecto pulsional ni zonas erógenas, ¿no? O sea, no es la pulsión que pasa en lo real como en la psicosis, ¿no? O sea, Maleval, en lugar de hablar de forclusión del agujero, que probablemente después lo haya tomado, él dice que no hay pérdida, ¿no? Porque como no se produce la operación de separación en el autismo, y también Maleval dice que por ahí hay una alienación parcial o incluso rechazada, ¿no? Por ese funcionamiento del S1 solo, que lo va a decir que habla es la pregnancia del signo que no remite, no reenvía a ningún otro significante. Entonces, no hay pérdida, y eso hace que el objeto aparezca en más. Entonces, Maleval va a hablar que esta falta, este rechazo de la cesión del objeto, en primer lugar los vincula con el objeto voz, que fue muy original su planteo, ¿no? Cuando él habla el autista y la voz, para decir que no hay cesión del objeto voz, porque no hay pérdida. Entonces, en su lugar, lo que va a haber son trastornos de la enunciación. Entonces, el niño habla a condición de no hablar. Temple Grandin decía cantar no es hablar, ¿no? O hablar para no decir nada. Entonces, él dice que puede ser una enunciación muerta, cuando se trata que el niño queda totalmente en silencio, una enunciación desfasada o desnivelada, hablar con falsete, hablar en tercera persona, hablar con un acento extranjero, ¿no? Hay niños que pueden hablar más fácilmente en un idioma extranjero que el propio idioma, o hablar a través de un objeto como pueden ser las marionetas. Entonces, todos esos trastornos de la enunciación lo que reenvían es a la cuestión que el autista habla a condición de no decir, porque lo que queda con dificultad es embarcar la propia enunciación en lo que está diciendo. Entonces, después él va a decir que no es solamente la pérdida que involucra al objeto voz, sino que todos los objetos pulsionales quedan involucrados y hay una dificultad de escribirse esa pérdida. Entonces, cuando vemos entre el autismo y la psicosis, las diferencias, vemos que el autista no hay una constitución del otro como tal. Entonces no podría haber un llamado porque no hay a quién dirigirse. Lacan dice que el autista está en lo real. Tiene un simbólico real, un imaginario real, un real, ¿no? Que Eric Laurent lo llamaba consistencias sueltas, y que justamente no hay interrupción del lenguaje, porque tampoco hay a quién dirigirse, y simplemente lo que funciona es esta repetición del uno sin que se inscriba. En cambio, en la psicosis tenemos una dirección al otro, ¿no? Y el mensaje, lo que aparece es que se interrumpe incluso subjetivamente en el punto donde un significante se produce la transferencia de lo simbólico a lo real, ¿no? Es el punto donde ahí aparece la cadena rota. Y eso da lugar a una falta de dialéctica y a la emergencia de fenómenos elementales. Entonces, en la psicosis tenemos delirio, tenemos alucinaciones, ¿no? Y que a veces, y también puede llegar a armar una lengua privada que introduce algunos equívocos. Lo que estuvimos viendo el último tiempo es que en el autismo también puede llegar a haber una lengua privada, pero sin equívocos, porque lo que funciona es una cierta literalidad. O sea, cada palabra tiene un referente específico, por eso Maleval lo habla como lenguaje de signos, y Eric Laurent lo llama el cálculo de la letra sin cuerpo, separado del cuerpo, ¿no? O sea que
todo tiene que tener exactamente un lugar. En cambio, en la psicosis tenemos justamente la posibilidad de mantener un imaginario junto al delirio. Tenemos un imaginario que puede estar descentrado o puede producirse fenómenos de dobles, de duplicación, ¿no? Pero mantiene un imaginario que falta en la psicosis, en el autismo, porque no hay justamente la imagen en el espejo, pero lo que caracteriza esta transferencia de lo simbólico a lo real, porque hay fenómenos más bien forclusivos. Entonces, las consecuencias en la dirección de la cura es que decimos que en uno nos encontramos, como dije antes, una clínica de circuito, ¿no? Cada vez más amplio a través de intervenciones, juegos de pequeñas cosas. Es una clínica del detalle apasionante, la clínica de trabajo con niños autistas. Y en cambio, del lado de la psicosis tenemos la clínica de la invención psicótica. Justamente porque en la medida que está fuera del discurso establecido, ¿no? Como dice Lacan, lo dice en el Alondra dicho, que el psicótico está por fuera del discurso establecido. Entonces, ese fuera de discurso hace que lleve a la invención, que es la invención psicótica. ¿Cómo arreglárselas con ese cuerpo fragmentado, ¿no? Porque en esta clínica también, en relación al goce, Eric Laurent decía que en el autismo hay un retorno del goce sobre el borde, que es lo que llama encapsulamiento autista, a diferencia de la psicosis, donde el retorno de goces puede ser sobre el otro malo que lo persigue, o puede ser sobre el cuerpo, fragmentándolo, que es lo que encontramos en la esquizofrenia. Entonces, en lo que concierne a la dirección de la cura, que me parece un problema sumamente interesante, dijimos que en el autismo vamos a encontrar un desplazamiento de ese encapsulamiento metonímico, con metonimias de pequeñas secuencias iterativas, que son manifestaciones del uno de la letra. ¿Qué significa eso? Un niño llega y por contingencia en el consultorio empieza a hacer una secuencia y después la repite. Y puede estar mucho tiempo repitiendo la misma secuencia, hasta que en las intervenciones, donde uno trata de ponerse en contacto con el niño, a través, sin arrebatarle el objeto, respetando sus intereses, respetando al sujeto, no tratándolo como un objeto de cuidado y educativo, sino como un sujeto que tiene sus propias respuestas, apuntar a poder obtener algo nuevo en la repetición, que se produzca algún tipo de sesión para producir algo nuevo. Y esto es importante porque cuando hay un exceso de goce que retorna sobre el sujeto autista, pueden tener episodios de automutilación, golpearse contra la pared, golpearse contra el piso, niños que se golpean continuamente hasta lastimarse, ¿no? O sea que es más bien sin una heteroagresividad, no hay agresividad hacia el otro, sino que se lastiman ellos mismos, porque hay un exceso de goce sobre el cuerpo, un exceso, una excitación mortal, que tratan de desembarazarse de alguna manera. O sea que si otro parece lastimado, es por azar, por contingencia, pero no hay una intención de agresividad hacia el otro. Y eso es un punto muy importante, porque en la psicosis sí, en la psicosis puede haber un pasaje al acto homicida, incluso en los niños. Puede haber un pasaje al acto homicida, o puede haber, justamente por la vacilación imaginaria, puede haber episodios de violencia. O sea que eso lo encontramos. En cambio, en los niños autistas no hay nada de eso, sino que va repitiendo lo mismo con ligeras diferencias en el uso de objetos heterogéneos y discontinuos, que arman circuitos cada vez más amplios, desplazándose, ¿no? Y que le permite enganchar ciertas imágenes con ciertas palabras, ¿no? O sea, esta diferencia que hace Temple Grandin entre pensamiento en imágenes, pensamiento en secuencia y pensamiento en palabras, justamente dan cuenta cómo algunos sujetos autistas, las palabras reenvían a objetos específicos, como ella misma, que, por ejemplo, una película que hicieron sobre ella, que si decía zapato, veía toda una serie de zapatos, ¿no? El pensamiento de secuencia es poder decir los números unos detrás de otros y poder recordarlos, como Daniel Tammet, ¿no? Daniel Tammet, cuando a una edad temprana, siendo joven, juntando plata para una institución de epilepsia, lo que hizo fue poder decir durante 3 horas
todos los decimales del número pi, que se lo había estudiado de memoria y se los recordaba. Y simplemente se los recordaba porque él decía que tenía una sinestesia, veía en imágenes, entonces cada número era un color, por eso de su libro se llama Nacido en el Día Azul, donde cada número es un color, entonces iba viendo los colores y cómo subían y bajaban, y así iba recordándose sin equivocarse durante 3 horas. Impactante, quedó como un récord, ¿no? De ahí salieron varias personas, personajes televisivos y de películas, ¿no? Como para ver esta posibilidad, por ejemplo, de hacer saltar la banca, o captar un número sin poder hacer el cálculo, ¿no? Que es un cálculo, una relación con el número real, donde hay una captación inmediata, ¿no? Y Malevar también dice de que el sujeto autista puede llegar a precio de no incluir la enunciación, puede llegar a armar un lenguaje y hablar, ¿no? O sea que, en definitiva, puede haber una creación de una lengua privada, opaca para los otros, o de un lenguaje intelectual sin afectos, ¿no? Entonces, Grandi hablaba de las máquinas y de los aparatos y de las vacas sin estar afectada, y podía dar una conferencia sobre el autismo si quedara afectada personalmente, ¿no? Y después todo este tema de los intereses específicos, eso permite dar un vuelco también hacia lo social, ¿no? Porque sujetos que están totalmente aislados, en la clínica vemos que a través de un interés específico, sobre todo si tiene que ver con la tecnología, logran inserciones escolares e incluso laborales, ¿no? O sea, donde nadie espera que alguien muestre demasiada empatía, alcanza con conocer bien un tema como para poder producir una inserción laboral o a veces escolar, ¿no? O sea, esto muestra una clínica particular que es distinta a la clínica de la psicosis, porque dijimos que en la psicosis se busca una cierta estabilización y el analista aparece más bien como el secretario del alienado, soporte de esa lengua privada que puede armar, que en el lugar del discurso establecido, ¿no? Entonces, la falta del discurso establecido es como que la presencia del analista le busca algún tipo de construcción para poder paliar esa falta de ese fuera del discurso, ¿no? Y esta construcción de esa geografía simbólica, que se lo ve mucho en las construcciones de los niños psicóticos, justamente para paliar esa falta de discurso, ¿no? Y se apunta, ¿no? Justamente a la emergencia de un S1, de poder aislarlo como tal, justamente para puntuarlo, ¿no? Y producir algún tipo de corte en ese lenguaje holofraseado, ¿no? Algún punto de escansión. Introducir incluso una pausa, eso se ve mucho en la clínica con los niños que hacen una cosa y otra, entonces hemos trabajado en el departamento de autismo cómo aparecían pequeñas pausas donde el niño, esa escansión, esa pausa permitía ir organizándose de otra manera, ¿no? Porque es como va en el sentido de que el analista posibilite hacer algún tipo de distribución de lugares y funciones que alojen al sujeto, ¿no? Hay como un movimiento, cuando aparecen, emergen estos elementos del real, es un movimiento hacia lo simbólico. Pero también hay que saber que ese movimiento hacia lo simbólico va a guardar siempre una opacidad real que le es propia, ¿no? Porque no es que va a funcionar, porque si funcionara como el simbólico del neurótico, sería justamente neurotizarlo, y no se trata de eso, sino que siempre hay un costado real que permanece en ese movimiento hacia lo simbólico. Ya voy a tener que ir concluyendo. Tal vez antes de concluir quisiera hacer, ya que hablé de Daniel Tammet, ¿no? O sea, pensaba poder por ahí tomar ejemplos y no tuve tiempo, pero me parece interesante Daniel Tammet que él cuando era pequeño se golpeaba la cabeza contra la pared, lloraba y hacía unos berrinches terribles si el padre no hacía exactamente el recorrido que tenía que ir para el jardín, presentándose con lo que se podía llamar verdaderamente un autismo infantil precoz, y un día, por contingencia, encuentra en la casa libros y él se pone en el centro y pone todos los libros alrededor. Y entonces, los libros alrededor podrían ser letras,
pero justamente es una imagen del 1 de la letra, porque él decía que lo que puso a su alrededor eran los números de las páginas, y él decía que los números eran sus amigos. Entonces hay toda una afinidad en relación al número, que también, como es el 1 de la letra, como dice Eric Laurent, eso después se desplaza hacia las letras mismas. Entonces él aprende muchos idiomas y llega a crear una lengua propia que la llama la lengua manti. O sea, se arma un lenguaje propio. Él justamente había sido conocido porque le habían invitado a Islandia y en una semana aprendió a hablar el islandés. Hablaba 10, 12 idiomas y de la combinación de esos idiomas logra inventarse una lengua, ¿no? Él que tenía esa tanta dificultad en el lazo, logra extraerse de eso, a producir algún tipo de sesión y de pérdida y se va a enseñar a Lituania inglés o lituanés. Y en ese momento, cuando se va y habla una lengua extranjera, hay algo, una diversidad que se abre para él, ¿no? O sea que estaba primero esa afinidad con los números, esta afinidad con las letras, y aparece esta lengua privada. Pero hace 2 años yo tuve oportunidad de escucharlo en un coloquio, no son 2 años, no, fue el año pasado, en 2019 tuve oportunidad de escucharlo en un coloquio sobre robótica, sobre internet, a la cual fui invitada en la Universidad de Agen, y él estaba y se le hizo una entrevista, y él decía cómo en la entrevista estaba contando, como acaba de publicar un libro de poemas, y él decía que ya no tenía necesidad de esa lengua privada, sino que él ahora era escritor. O sea que había un pasaje de la letra hablada a la letra escrita. Entonces, Eric Laurent en ese momento hace una puntuación que también pueden ser lenguajes transitorios, ¿no? O sea que lo llama un borde transitorio. Y esa es una interesante reflexión, porque uno puede decir que estos intereses específicos, en la medida que se desplazan, pueden llegar a ser transitorios y dar lugar después a otra cosa. Entonces, en ese momento, ¿no? Él nos leyó un poema, que yo quisiera concluir la intervención de hoy, leyéndoles el poema que lo traduje yo, no es exactamente igual, traducción libre, en un libro de poemas que él llamó Retratos, ¿no? Se llama El universo y yo. El universo vio aniversarios. Su edad, 14.000 millones y 38 años. A los 14.000 millones de años pasados desde el Big Bang se añade mi breve estadía en la Tierra. Levanto los ojos hacia el cielo y contemplo esa gran edad, que nos horroriza y nos oprime. Nuestros amores de una noche o de una vida nos reenvían la imagen de criaturas nunca a la altura, ínfimas. Sin embargo, recuerdo veranos que parecían durar una eternidad. El universo no sabe nada. Las galaxias y los seres humanos ocupan diferentes usos horarios. Nací 10 años después de Neil Armstrong, que alunizó en directo en negro y blanco. El hombre, en su traje de astronauta, hoy nos parece fuera de tiempo. Él tenía mi edad. Mis átomos, lo sé, solamente me fueron prestados. Los veo cuando me paseo el sol. El carbono de los árboles, el silicio de las ventanas, el hidrógeno en mi café. Soy un ciudadano del espacio, tú eres polvo de estrellas y al polvo de estrellas volverás. ¿Qué es una vida? Momentos suspendidos al infinito. La música del viento en los árboles. Las sonrisas que marcan las ventanas. El perfume caliente y terroso del café. Pequeñas nadas por miles, millones, 1.000 millones, 14.000 millones y más aún. Me parece que muy bonito, ¿no? Porque su punto de partida fueron los números, él utilizó justamente esta cuestión de las palabras y finalmente termina con un poema, ¿no? Ahí en el punto donde se vuelve escritor. Entonces me parece interesante ver cómo ilustra el desplazamiento de este interés específico, de este borde autista, de ese encapsulamiento, donde él, está esta escena donde él parado, leyendo el poema, en esa entrevista que se le hizo, y después firmando los libros, donde aparece nuevamente la letra en relación a su propia escritura, y también con la solución de su pareja, con el cual estaba siempre pegado,
que es también esta otra solución que tiene que ver con la presencia de un otro, de un doble, que permite, como borde autista, estar en el mundo. Bueno, muchas gracias por la paciencia y ahora pasaremos a las preguntas que me está enviando Arturo. Hay una pregunta por la insondable decisión del ser. Insondable decisión del ser no es una decisión, es un término que utiliza Sartre en El ser y la nada, pero no hay nada de volitivo, no hay una voluntad. Por eso es insondable, inefable, no hay manera de decirlo, pero que no tiene que ver para nada con la voluntad. Iteración del uno. ¿Cuál es la referencia a los seminarios de Lacan para poder leerlo, Sonia? Sonia, esto es cuando Lacan comienza a decir hay uno. Lacan no habla de iteración del uno, pero sí va a decir hay uno, a partir del seminario 19, y en el seminario de Nom du Père él habla de la iteración, ¿no? Pero él habla de la iteración, de literare, y lo habla en relación también al amor, porque se pregunta si acaso el amor es hacer un trecho de camino juntos, y va a decir que cree que eso solo no. ¿No? Es algo que estuve trabajando en el seminario mío de este año que di sobre el amor, que va a tener que ver con mi próximo libro, que va a ser específicamente sobre el amor y que me ocupará este verano. Acá me preguntan si podemos incluir el narcisismo primario en el autismo o lo llevaríamos al orgánico. Toda esta cuestión de narcisismo primario es algo discutido por Margaret Mahler, ¿no? Y de los post-freudianos, donde hablan si es narcisismo primario, y él lo lleva a hablar de la relación con el otro, ¿no? Con la madre, y si hay una operación de separación o no. Por eso no me parece una buena idea. Desde Lacan no hablamos de narcisismo primario porque esto llevaría justamente a decir si habría la posibilidad de establecer un contacto con el otro y a partir volver sobre sí mismo. Esta idea de narcisismo primario, que sí, efectivamente, Jaime, estoy de acuerdo con vos cuando decís que sería llevarlo casi hacia el orgánico y no hay... todo el tema de la causalidad, que incluye si hay algo orgánico o no, es una gran pregunta y una gran discusión en relación al autismo. Y hubo teorías genéticas, hubo una gran inversión en las investigaciones genéticas para ver si era el llamado gen autista, ¿no? Donde se lo trataba de encontrar, y que cuando fue el desciframiento del genoma humano, lo que se aisló ese gen autista, pero después se dieron cuenta que eran fragmentos de genes siempre distintos, que lo único que se repetía era justamente la diferencia. Entonces era muy difícil de decir cuál sería la cuestión genética. Entonces después hubo un vuelco hacia los trastornos temporales, trastornos cerebrales, y hay toda una corriente de investigación en ese sentido, pero nosotros desde el psicoanálisis nos parece más apropiado poner en hipogé, como diría Husserl, poner entre paréntesis esta idea de las causalidades orgánicas, porque no ese es el punto que a nosotros nos interesa, sino que tomamos también un criterio pragmático de pensar de qué manera podemos contribuir para que el sujeto pueda insertarse a su manera en una solución personal en el mundo, produciendo un desplazamiento de este encapsulamiento autista. Uy, me llenaron de preguntas. ¿Cuál sería la diferencia en la imagen corporal del autismo y la fragmentación esquizofrénica? Lucas, que no sé si es Nu o Lucas entero, pero bueno, en todo caso, no hay imagen corporal en el autismo, porque no hay cuerpo y por ende tampoco hay un estadio del espejo y un imaginario. Eso es muy importante porque uno puede decir cómo está en el mundo. Al no haber cuerpo, también no hay un simbólico, no hay una estructuración del espacio, las coordenadas espacio-temporales, tal como funciona en la neurosis o en la psicosis. Eric Laurent dice que el autista usa costuras topológicas diferentes. Por ejemplo, podemos encontrar que un niño autista, ¿no? Él da el ejemplo de Garance, que veía una obra de teatro y ella sacaba fotos de las nucas, de las espaldas. Entonces, estas costuras topológicas es que puede estar en un costado,
taparse los ojos, hablar de espaldas, esconderse. O sea, nosotros para hablar usamos la visión y la percepción, pero justamente esos bordes topológicos no funcionan de la misma manera en el autismo. Entonces es como si el cuerpo mismo pudiera enganchar justamente el espacio y seguir el cuerpo. O sea, un cuerpo no como una representación corporal. Entonces esos trastornos espaciales hacen, por ejemplo, dice Eric Loran, que un auto que vaya un auto todavía no vuela, un avión que esté en el espacio y que esté en la mano, para el niño puede ser exactamente igual. No hay una inversión de la profundidad, por eso pueden andar por una azotea y caerse porque no sienten la inmersión de la profundidad. Hay una lectura muy bonita de un caso de Meltzer, ¿no? Porque Meltzer trabajó mucho con el tema de la profundidad, del espacio, y ellos hablaban en el autismo cómo se produce una bidimensionalidad. O sea, esto que queda, por ejemplo, el niño que queda pegado al cuerpo del analista, ¿no? Eso que queda pegado al otro, es porque funciona una bidimensionalidad. Entonces, cuando había un niño Timmy, cuando pasaban los pájaros, le hacía una señal como de furia a los pájaros, o se producía esa furia cuando veía en el piso ciertas rayas, ¿no? Y Eric Loran menciona que justamente el hecho de estar bidimensionalidad son como manchas, o sea que no ve los pájaros en profundidad, sino manchas en la imagen. Entonces, hay un trabajo muy interesante, en muchos casos que se han presentado, cómo hay un pasaje de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad a través del tratamiento, ¿no? O sea, que eso justamente tiene que ver con, ellos lo llamaban bidimensionalidad propia del autismo, aunque también hablaban de desmantelamiento, demás que no viene al caso a explicar ahora, pero que es un fenómeno clínico muy interesante de observar y de trabajar, y muy importante. En cambio, en el esquizofrénico, la fragmentación corporal, es que un niño puede decir que no podía mover la cabeza porque se movía la capa de ozono, o de golpe no tiene un brazo, o no tiene un cuerpo, o sea que este desmembramiento corporal, no saber bien qué función darle a cada uno de los del cuerpo. Por eso aparece la invención psicótica, ¿no? Millar escribió un texto que se llama La invención psicótica, que muestra que cómo por estar por fuera de los discursos establecidos, el sujeto no puede dar una función a cada uno de los órganos. Entonces tienen que inventárselo, ¿no? O sea que nosotros sabemos que las piernas están para caminar, los brazos, salvo que uno tenga una conversión histérica y se encuentra con el brazo, no lo puede mover, ¿no? Ya no pasa tan a menudo como en la época de Freud. Pero bueno, en todo caso, el psicótico se encuentra con el problema de cómo hacer para mantener el cuerpo en su lugar, ¿no? O sea que a veces con vendas, toda la idea del tatuaje, del piercing, ¿no? Miller va a decir que está inspirada en la psicosis ordinaria, porque justamente son maneras de afectar al cuerpo para mantenerlo y darle una función, que está expandido en nuestro mundo contemporáneo de una forma generalizada. Así que esa fragmentación esquizofrénica tiene que ver con un retorno de goce sobre el cuerpo, fragmentándolo, haciéndolo pedacitos, y hay que inventarle alguna función, a diferencia de no hay cuerpo en el autismo. La laminilla, Andrés Saavedra Alfaro me pregunta si la laminilla que plantea Lacan está en relación al autismo. No, por la laminilla tiene que ver con la libido que se aloja en las zonas erógenas. Pero para aquellas zonas erógenas tiene que haber una simbolización de los agujeros. Entonces uno puede hablar de la boca, por ejemplo, la laminilla, la libido que se apoya sobre la boca. Esto tiene que ver con una referencia del seminario 11. Y de la zona de la fuente, que son las zonas erógenas, va a salir justamente la búsqueda de ese objeto oral para producir una satisfacción. Ese objeto que uno va a buscar en el otro, ¿no? Como ese esquema particular que arma Lacan en el seminario 11. Pero en el autista no hay otro. Y tampoco hay simbolización de las zonas erógenas y de los orificios. Entonces no hay manera al otro. Hola. No sé, pasó con la imagen. Bien.
¿Qué respuesta, Pablo, qué respuestas del psicoanálisis a la afirmación de que la causa del autismo obedece a un sustrato orgánico? Creo que ya lo contesté antes. Laura Luna, por favor, ¿puede volver a explicar borde del agujero? Lo llamo así porque no sé cómo se escribe forclusión. Escribe algo más. Bueno, el borde del agujero, justamente, si yo tengo que explicártelo con términos lacanianos, el agujero es la A tachada. Y la simbolización del agujero es el S de la tachada, es la S que significa la simbolización del borde. ¿Por qué? Porque el agujero es real, no hay manera de escribirlo. Lacan dice que lo que hace agujero es que no hay relación sexual. Eso no hay un significante que pueda escribir la relación entre los sexos. Entonces es un real que permanece, es un agujero en el psiquismo. Por eso la sexualidad, las cosas son tan complicadas, porque no hay un saber hacer que valga para los seres hablantes en cuanto a la sexualidad. La sexualidad siempre resulta enigmática, pero eso en la neurosis se inscribe. En cambio, en el autismo no hay una simbolización. Entonces el agujero permanece real. ¿Podría compartirnos, por favor, un poco acerca del trabajo con los padres? Ese es Pame Maya que me pregunta. Bueno, es una muy buena pregunta porque el trabajo con los padres es fundamental, porque justamente es lo que nos permite sostener el tratamiento con los niños autistas. O sea, son los que nos van contando lo que va pasando, son los que ellos se ocupan. Por eso yo, la verdad que para mí lo que es enigmático es que alguien haya podido pensar que los padres van en contra del niño, ¿no? Yo lo que veo es al contrario. En general todos los padres que consultan los traen, tienen todo el trabajo de traerlos, de llevarlos. O sea, hay que poder sostener semana tras semana el trabajo con los niños. Y ahora que fue la cuarentena, yo he escrito un trabajo ahora para la Universidad de Buenos Aires, para el congreso que va a haber, sobre el uso de los objetos tecnológicos y la cuarentena. Todo el tratamiento lo han sostenido los padres con los niños, están ahí, están dejándoles la pantalla, cuando son muy chiquititos tienen que poder propiciar la presencia de los objetos para que puedan jugar, están ahí fijándose, ocupándose de sus niños. Eso ahora en cuarentena con niños pequeños, sin los padres no hubiera sido posible nada. O sea que realmente eso muestra bien que la presencia de los padres es fundamental. Y muchas veces depende de la situación, es muy importante mantener entrevistas. O sea, yo le doy un lugar muy importante a los padres, pero también pienso que el trabajo con los padres no reemplaza el trabajo con los niños. No es que viene uno en sustitución de otro. O sea que no podemos aplastar el trabajo del niño por el trabajo de los padres. Pero no es sin los padres, decididamente no es sin los padres, pues son ellos los que sostienen el tratamiento, ¿no? Y a veces es importante darle algunas orientaciones o puntuaciones que favorecen a que ellos también puedan trabajar y con esos intereses que a veces en la vida cotidiana puede llegar a ser para muchos padres una dura prueba, ¿no? Recuerdo una madre me decía que lo difícil que era para ella cuando salían a la calle y el niño se tiraba en el piso y gritaba como un loco. Y cuando trataban de decir algo, todos lo miraban como padres desalmados que están haciéndole al pobre niño. Y era difícil. O sea, poder encontrar la manera de salir con ellos, acompañarlos. O sea que eso es son cuestiones que después, volcadas en el tratamiento analítico, son muy útiles justamente como para poder encontrar salidas que no los angustien tanto, ¿no? A ver. ¿Podría, por favor, dejar la bibliografía Marta Castillo para poder consultar los autores nombrados? Bueno, yo te sugiero que veas mi libro Clínica del Autismo y la Psicosis en la Infancia, donde yo me trabajo sobre todos los autores, ¿no? Esto corresponde a las clases que yo doy en la UBA, ¿no? Como en la Cátedra Clínica del Autismo y la Psicosis en la Infancia, y ahí vas a poder encontrar. Patricia Guaranino, escuchó el nombre del poeta autista, es Daniel Tammet, que es conocido justamente por su trabajo con los números, y después se volvió escritor porque empezó a escribir sobre sus experiencias, su testimonio como autista. Esto es importante porque Ian Hacking indica que es el filósofo,
Ian Hacking, que se ha creado en el siglo XX una nueva narrativa, que es la narrativa autista, porque sobre los años 80, a partir de Temple Grandin, aparecieron los testimonios de sujetos autistas, y eso nos enseñó mucho sobre justamente cuál era la manera de subjetivarlo, cuáles fueron sus propias experiencias, ¿no? Como en su vida, y cómo fueron trabajando y desplazando ese encapsulamiento. Sonia, muchas gracias por tu comentario, que me dice excelente ponencia. Volver sobre referencias bibliográficas, sobre el concepto de decisión del SAR no puedo volver sobre lo mismo, hay otras preguntas, pero te agradezco el comentario. Acá Agostina me pregunta, ¿hay alguna diferencia, especificidad entre la no cesión del objeto en la psicosis y en el autismo? ¿La no cesión del objeto tiene devenires diferentes en el autismo y la psicosis? Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, no hay separación en el autismo y tampoco hay separación en la psicosis. Pero hay una diferencia. Hay alienación. En el autismo, en la psicosis, hay alienación, pero no hay separación. Por eso, la pulsión pasa a lo real. En cambio, en el autismo no hay alienación, porque no es que hay una cadena significante que aparece holofraseada como en la psicosis, sino que el autismo aparece el uno solo. Entonces, Maleval dudaba, termina diciendo alienación rechazada, porque es un uno que no se inscribe como tal y se borra. Entonces, eso determina que la diferencia es enorme, porque, por ejemplo, en la psicosis hay objeto, Lacan dice que lo lleva en el bolsillo, porque no está separado, no hay extracción del objeto, pero queda positivizado y el psicótico es el objeto, encarna el objeto en mirada o en el objeto voz, él mismo lo encarna. En cambio, en el autismo no hay constitución del objeto, no hay objeto A, porque no hay otro, no habría dónde poder dirigirse para tener tratar de alcanzar ese objeto. Como no hay otro con mayúscula, no hay objeto pequeño a, tampoco hay imagen especular. En mi Sorato, he escuchado hablar de los autismos como una cuarta estructura. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, justamente fue toda una discusión acerca de eso. Rosine Lefort decidía, en todo caso, que era una cuarta estructura, llegó a decir, del autismo transestructural, pero en todo caso como la A estructura, porque la paradoja de hablar de estructura es que no hay estructura. Entonces, Maleval termina diciendo que habla de la estructura autística, pero con esta salvedad de que no hay estructura, porque no hay ninguno de los elementos que conformarían la estructura. Por eso yo no hablo de estructura, pero si querrías podrías decirlo. Prefiero la primera afirmación que utiliza Maleval, que era de funcionamiento subjetivo singular. Desde la topología, ¿se puede pensar una reescritura? Ahí me tendrías que explicar mejor a qué te estás refiriendo. Sara García Castillo, gracias por compartir. ¿Qué título llegará al siguiente libro? Ese es un misterio. ¿Todo sigue bien? ¿Me explica lo de los tatuajes? Bueno, justamente cómo hacerse como sostener ese cuerpo, ¿no? Entonces a veces es tatuarle, ponerle parche, añadirle algo que tiene que ver con todo el funcionamiento de inventarse un cuerpo, que a veces es también a través de los tatuajes, ¿no? Pero eso hay que verlo en cada caso, porque no podemos decir que todos los que se tatúan son psicóticos ordinarios, porque sería una tontería, porque el tatuaje está, casi la mayoría de la población se tatúa. ¿Cómo armar un cuerpo en el autismo? Eliana Soledad, es una gran pregunta, ¿no? En todo caso, lo que sabemos es que lo que hay es este desplazamiento del encapsulamiento autista y el cuerpo no es que después no tengan un cuerpo en relación con el otro, pero igual hay que ver el estatuto, porque no llega a tener un cuerpo imaginario, ¿no? Ni simbólico, sino siempre hay una dosis de real. De todas maneras, hay preguntas interesantes para explorar dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando el hecho de que
hayan autistas de alto nivel, pueden hacer referencia a la sexualidad, ¿no? Y que hayan tenido parejas. Habría que ver de qué se trata la experiencia de satisfacción o de goce que hayan experimentado. O sea que son todas cuestiones que me parecen que son para explorar, ¿no? O sea que hay acontecimiento del cuerpo, hay situaciones que dejan su marca en el cuerpo, pero me parece que son cuestiones para explorar y seguir trabajando. Raquel, el tatuaje propio de las culturas indígenas, no acuerdo con psicopatologizar, como lo decís. No, Raquel, no, lamento si lo entendiste mal. Yo, como acabo de decirlo, sería una tontería psicopatologizarlo. Por supuesto que es una cuestión cultural, cuando lo hablé en sentido amplio, que para unos sujetos puede tener esa función, pero de ninguna manera digo que es algo psicopatológico. No lo creo ni eso, ni con el piercing, ni con nada, no. Si no te quedó claro, lo lamento, pero no, lamento mucho, pero no, de ninguna manera quise psicopatologizarlo y estoy absolutamente de acuerdo con vos, que no hay que psicopatologizarlo en absoluto. Cuando se dice que el autista está fuera de discurso, ¿qué implica eso? No, no es que el que está fuera de discurso es el psicótico, no el autista. Si para Lacan todo discurso es una forma de lazo social, implicaría que el autista está fuera del lazo. ¿Cómo empezar el asunto desde la transferencia? Si este es un lazo y se puede dar en un trabajo con autistas. Bueno, lo aclaro. El que está por fuera del lazo social es el psicótico y el autista, justamente hay una retracción del lazo con los otros y por eso... Pero eso no significa que no llegue a armar un lazo. Por eso decía al comienzo, que no es el punto principal el aislamiento como se pensaba, sino que hay todo un trabajo, ¿no? De los niños cuando llegan los más chiquititos y los ve que estar con los padres o estar sin ellos no es exactamente lo mismo. O con algún hermano que tiene una función específica. Por eso también es posible armar un lazo con el analista. Los niños vienen... hay un momento donde aparece el nombre del analista, ¿no? Hay un niño que yo incluí en mi libro, lo atendí hace muchísimos años, donde el niño, un niño autista, en un momento, mirando al vaso, primero logra decir mi nombre y saludarme y decirme, hola Silvia, cosa que durante un año o dos no decía mi nombre. Y en un momento, mirando el vacío, dice que soy su novia. O sea, una cierta perplejidad porque habré escuchado bien. Y después, haciendo un dibujo, con un dibujo, ¿no?, de la televisión, decía que yo era su flaca escopeta, porque era un personaje de la televisión porteña, ¿no? Entonces, habla de la transferencia, ¿no? Pero de una manera puntual y que no tendría todo ese desarrollo imaginario que podría tener un niño neurótico que me diga que yo soy su novia, ¿no? Pero plantea justamente las formas particulares que son explorar y que son sumamente interesantes, ¿no? Sonia Campana vuelve a escribir diciendo el deseo del analista en el trabajo como padres y niños autistas es una gran apuesta a un acto analítico. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. Hay algo del deseo del analista que se juega para el trabajo con niños autistas. Y ya voy concluyendo. ¿Podrías ampliar referencia que hacías a la agresión, autoagresión y heteroagresión en sujetos autistas? Walter me dice excelente como siempre, muchísimas gracias. Y acá hay más preguntas que voy a tratar de conducirlas todos. ¿Cómo influyen las tecnologías, pantalla a nivel social con el incremento del autismo en los últimos 40 años? Bueno, después sobre Luna, rasgunario, sobre el cuerpo y su mente. No voy a llegar a poder... siento mucho no poder contestar a todas sus preguntas, pero en todo caso el tema de la tecnología que me interesa me parece un tema importante porque los niños antes llegaban con objetos, pero ahora llegan con sus tablets o sus teléfonos, ¿no? Y esto es una cuestión interesante que se discutió en Han, se discutió específicamente el uso de los robots. Entonces Maleval decía que
pueden ser objetos mediadores, así como el televisor, o sea, las pantallas del televisor en su momento, o las computadoras. Nosotros vemos en el consultorio cómo a través de estos medios tecnológicos logramos ponernos en contacto, porque aparecen como Maleval lo llama objetos mediadores, o sea, que permiten entrar en contacto con el niño. Pero lo que decía que el robot lo que tiene puede ser un útil pedagógico, pero no se incluye los afectos y la posibilidad de ver, dirigirse a la subjetividad del niño, ¿no? Pero entonces, todos estos instrumentos, ¿no? Son objetos mediadores, pero también yo los llamé en el trabajo que presenté auxiliares del discurso, de la narración, no del discurso, sino de la narración. Porque muchas veces los niños se apoyan en estas tecnologías para poder hacer su relato, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño puede llegar con una tablet con un celular y mostrarme, no hablar, pero mostrarme de distintas maneras una canción que le gusta y cantarla, ¿no? Y mostrarla con distintas personas que la cantan de una manera y otra, algún dibujo de Disney, por supuesto. O sea, otros pueden haber un interés específico y buscar a través específicamente esos objetos, entonces se vuelve un auxiliar a eso que van contando. Algunos niños se filman y traen la filmación, ahora con internet ha sido un recurso muy importante, ¿no? Pero a sabiendas que no es lo mismo utilizar un objeto tecnológico como un objeto mediador para ponerse en contacto con el niño, a estar dentro de la pantalla. Porque cuando uno está dentro de la pantalla, no está la presencia real del cuerpo en el tratamiento. O sea, no es lo mismo un trabajo presencial que un trabajo por internet. Internet ha sido nuestro recurso para esta época de cuarentena y de pandemia, que hace que yo hoy, en lugar de estar hablando en México, esté hablando con la pantalla y un teléfono yo sola. O sea, que en otro momento podrían haber pensado que, bueno, es una situación muy particular, pero que ahora es parte de nuestra tecnología. Pero se ha vuelto una mediación, ¿no? Donde los chicos también, los chicos autistas o psicóticos juegan con el celular, uno está con el celular y aparece por fuera del cuadro, hablando detrás, en forma diferida. O sea que se pueden ver distintas cuestiones clínicas en relación a la presencia de estos objetos tecnológicos. Bueno, me han encantado todas sus preguntas y todas me han parecido pertinentes. Tal vez algunas no fui del todo clara y lo lamento. Y espero haber podido aclarar un poco más con las respuestas. Así que bueno, siendo ya 1h20 de esta conversación, les agradezco mucho su presencia y las preguntas. Y bueno, en un discurso y una conversación que continúa, sino que el trabajo en relación a la psicosis en los niños y en el autismo tiene que ser parte de una investigación clínica comunitaria, ¿no? Con comunidades amplias desde México a Buenos Aires y mucho más. Bueno, muchas gracias y buenas noches.